Con la salida de Nintendo Switch 2 andamos todos antojados de jugar al Zelda Breath of the Wild a buena resolución y buenos FPS. Así que te voy a enseñar cómo jugar este juego en tu PC, no solo a 4K, sino hasta 240 FPS. Y lo más increíble, como si fuera un juego de PC, vamos a aplicar unos benchmarks dentro del juego y así aplicar unas optimizaciones para los que tienen PCs un poco más patata. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Lo primero es el emulador que vamos a usar. Obviamente un emulador de Nintendo Switch. Así que vamos a usar o el emulador Eden o el emulador Citron. Los dos nos van a servir. En mi caso voy a usar Eden. Así que nos vamos a la página oficial del emulador Eden, que como siempre van a tener el link en la descripción y en el Discord. Le damos aquí a descargar y aquí bajamos y buscamos la versión de nuestro sistema operativo, ya sea Android, Linux o Windows. Nos va a quedar un archivito como así, le damos clic derecho y le damos en extraer aquí y ya se nos queda nuestra carpetica con el emulador. Si es la primera vez que los abren, seguramente les va a preguntar si es seguro, le dan en más información y ejecutar de todas formas que es 100% seguro. Una vez abierto, le vamos a omitir a cualquier mensaje de error que nos salga, ya lo vamos a solucionar y simplemente aquí damos doble clic y buscamos la carpeta donde tengamos nuestro archivo del juego, que ya saben que es .nsp o .x6 y aquí ya me carga mis juegos, pero vean que no me salió. Entonces lo que hago es darle clic derecho a esta carpetica de acá y le damos en escanear su directorio y aquí ya me cargan todos mis juegos. Si a ustedes aún así no les sale, seguramente es que les faltan las keys y el firmware, que para este caso recomiendo que usemos las que tengo por acá, las 18.1.0, porque las últimas van a dar algunos problemas con los mods que vamos a usar. En este video de un minuto les expliqué cómo instalar las keys y el firmware por si es la primera vez que usan un emulador. Y ahora con esto ya tendríamos nuestro juego, que evidentemente si lo abrimos nos va a ir mal. Entonces vamos primero a configurarlo y segundo aplicarle los mods que no te había dicho, pero vamos a hacer cosas increíbles como controlar el tiempo, modificar el ángulo de cámara si eso queremos y hasta te traigo mods bien guapos como desbloquear la moto desde el principio. Pero si hay algo más guapo que jugar un Zelda 4K es jugar barato y para eso está Eneba, donde puedes comprar tus juegos y suscripciones súper rebajadas. Encima ahorita están de promoción por el verano y te están dando hasta un 20% de cashback a la hora de comprar tus juegos, suscripciones, moneditas para los juegos free to play, lo que quieras. Así que además de comprar más barato te van a devolver dinero para que sigas comprando. Te voy a dejar los links en la descripción a Eneba y encima te voy a dejar códigos de descuento tanto en la descripción como en el Discord para que tengas aún más descuento. Puedes comprar desde juegos de salida súper baratos y las suscripciones mensuales como el Game Pass, el PlayStation Plus y el Nintendo Switch Online muchísimo más barato. Así que gracias a Eneba por patrocinar este video y espero que ustedes disfruten de optimizar el dinero que se gasta en los juegos. Sigan. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a nuestro juego, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en propiedades y aquí nos vamos a ir a sistema y aquí van a elegir primero el idioma del juego, que recuerden que tiene doblaje tanto en español como en español latinoamericano. Luego vamos a activar esta opcióncita de acá, el resto lo dejan tal cual, pero si tienen un PC muy patata en este juego recomiendo ponerlo en el modo portátil, que es esta opción de acá. Aquí en CPU vamos a poner la opción de Accurate y aquí en gráficos van a copiar mi configuración, pero aquí van a poder cambiar la resolución poniéndola hasta 4K, que en este caso no voy a recomendar que la toquen porque vamos a hacer una configuración adicional que va a estar mucho mejor. Luego recomiendo poner esta opcióncita de aquí y el resto sí, déjenlo tal cual está, pero si tienen un PC patata, esto lo van a poner en no. Ahora aquí en gráficos avanzados, súper importante poner esto en normal y activar esta opción de aquí. Y los que tienen PC patatas, si tienes menos de 4 GB en tu gráfica, vas a poner esta opción de BS3 y si tienes 2 o gráficos integrados, sí o sí lo vas a poner en BS1. Esto les va a dar más FPS. Y aquí en GPU Station lo van a dejar como viene, pero si ven que el juego no les abre o se buguean las texturas, van a bajar esta barrita de aquí y listo. Pero si aún así con esto el juego no les está abriendo o les está abriendo pero solo reproduce sonido, aquí en gráficos la opción que dice Vulkan la van a cambiar a OpenGL. Esto les va a dar menos FPS, pero hay PCs que solo son compatibles con OpenGL. Así que por defecto pongan Vulkan, que es el que da más FPS, y solo cámbienlo si su PC no abre el juego. Vamos a darle OK y ahora sí que viene la magia. Vamos a usar el NX Optimizer. Esto es una aplicación creada por la comunidad, específicamente por el señor Maslat, y esto lo que va a hacer es ponernos una serie de mods que va a hacer que el juego vaya hasta 240 FPS si nuestra PC puede. Nos va a permitir hacer los benchmarks y más cositas. Y además ya les voy a mostrar estos controles de acá para qué sirve. Pero entonces en la descripción les voy a dejar para que descarguen la última versión de este mod, que nuevamente lo tienen para Mac, para Linux y para Windows. Así que simplemente eligen su sistema operativo, en mi caso Windows, que es este .exe, lo descargan y muévanlo de la carpeta de descargas, pónganlo por ejemplo en el escritorio. Súper importante hacer eso y también recomiendo que creen una carpeta y metan ahí la aplicación. Ahora sí la vamos a abrir y miren que la aplicación va a detectar los juegos que tenemos y los emuladores que tenemos también. Y aquí nos sale nuestra hermosa aplicación. Aquí vamos a tener que elegir el juego, que en nuestro caso es Breath of the Wild, y ya se nos pone las configuraciones. Lo que tenemos que hacer primero es, si ustedes tienen su emulador en modo portable, le dan en este botoncito de acá y buscan el .exe de su emulador. Si ustedes lo tienen instalado en el disco duro, en la carpeta Data, simplemente le dan aquí. Miren que él ya ahí mete todos los emuladores que yo tengo Eden, Suyu, Sumi y listo. Una vez hecho esto, vamos con la magia. Aquí podemos elegir los FPS que queremos en el juego, podemos ponernos hasta 240, que son FPS dinámicos. Es decir, que si
nuestro PC no llega a eso, no pasa nada. Si va a 100 va a ir bien, si va a 60, 70 no va a haber ralentizaciones ni nada por el estilo. Yo para efectos de este video lo voy a dejar a 60. En el menú sí recomiendo que dejen todo a 60 para que en los menús no haya problemas. Ahora aquí el FOV, esto es la distancia de la cámara. Si quieren ver más lo pueden ampliar o lo pueden reducir para que se vea menos en pantalla y así ganen muchísimos, pero muchísimos FPS. Yo lo voy a dejar por defecto. Y aquí en resolución, esta es la resolución interna del juego. Entonces solo podemos llegar a esta opción de acá en 1080, es como recomiendo que lo dejen, pero lo pueden reducir si tienen PCs patatas. Donde sí vamos a poder cambiar la resolución hasta en 4K, que les dije que en el emulador no lo hicieran, es en esta opción de acá, donde vamos a ponerlos en 2K o aquí en 4K. Y aquí sí que van a notar la diferencia, incluso lo pueden poner en 8K. Y aquí es la distancia de renderizado. Esto solo lo recomiendo si tienen un super PC, porque va a consumir bastantes recursos, pero si tienen PCs patatas, pero patatas, lo van a poder reducir bastante y van a ganar muchísimos FPS, aunque obviamente el juego se va a ver más feito a la distancia y van a aparecer las cosas muy de repente. Entonces ya depende de ustedes, yo lo voy a dejar en default. Y hasta aquí si ustedes solo quieren que el juego vaya como en la Switch 2, pero si encima quieren las demás opciones como modificar el clima a su antojo, teletransportarse y los benchmarks para ver a cuántos FPS va, que miren que por acá yo tengo unos benchmarks que hice, tenemos que activar ciertas cositas. Lo primero, esta opción de aquí, FreeCam, la tenemos que activar solo si queremos estas últimas opciones. Y aquí en avanzado van a poder elegir dónde quieren que se haga su benchmark. Yo lo voy a poner en Kakariko y ya tendríamos todo listos. Pero es que además aquí en la parte de cheats van a poder activar ciertos cheats como hacer más daño, infinita estamina y ese tipo de cosas por si ustedes quieren. Yo no voy a tocar nada de eso. Y ahora vamos a darle aquí donde dice aplicar y nos va a preguntar en qué emulador de los que nos detectó queremos que se aplique el mod. Le voy a dar aquí en el emulador Eden, nos dice que ya se aplicó. Y si nos vamos a nuestro juego, miren que ya aquí nos aparece el mod de Breath of the Wild Optimizer. Si a ustedes esa opción no le funciona por alguna razón, le van aquí donde dice extraer y en la carpeta donde pusimos la aplicación que descargamos, nos creó otra carpeta que se llama archivos extraídos y aquí tenemos el mod también, que lo que hacemos es copiarlo, nos vamos a nuestro emulador, clic derecho en el juego y abrir ubicación de los mods. Y aquí lo pegamos, aunque bueno, ya yo lo tengo. Y ahí sí, clic derecho en propiedades y ya nos va a aparecer nuestro queridísimo mod. Ahora, además de eso, yo les voy a dejar mi pack de mods que les conseguí en Game Banana para ustedes. Son los mejores mods que conseguí. Como siempre, clic derecho, extraer aquí. Y en esta carpetica van a tener los mods por si los quieren ver acá. Así que ahí tienes tu Zelda mejor que en la Switch 2. Existe otro emulador llamado Semu con el cual puedes emular el Breath of the Wild a 60 FPS en cualquier PC patata. Te dejo por acá el video que vas a duplicar los FPS que tienes con el emulador de Switch. Y por acá te voy a dejar cómo jugar el Mario Kart, que puedes jugarlo hasta con online. Suscríbete, que como ves subo mucho contenido de emulación. Los espero en los directos los domingos. Los quiero mucho. Bye.